La caja fuerte se abrió con un clic metálico que resonó en toda la oficina. Dentro había un sobre manila, grueso, con mi nombre escrito a mano. El abogado más poderoso de la Ciudad de México estaba frente a mí, sonriendo con esa seguridad que solo da el dinero. Millones de pesos. Eso era lo que contenía ese sobre. Efectivo, transferencias bancarias inmediatas, hasta un contrato de silencio con cláusulas tan generosas que podrían cambiar mi vida para siempre. Todo esto es tuyo, me dijo sin necesidad de alzar la voz. Solo necesito que olvides lo que viste esa noche. Mi mano temblaba, no por miedo, sino porque sabía exactamente cuánto valía mi dignidad en ese momento. Tenía un precio, y él lo conocía al centavo. Había estudiado mi saldo bancario, mis deudas, el monto exacto de mi renta atrasada. Sabía que ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir, que las propinas en el restaurante donde trabajaba no alcanzaban ni para cubrir los intereses de mi crédito. Sabía que yo era vulnerable, que mi pobreza era su mejor argumento. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que yo tenía algo que ninguna fortuna podría comprar: una prueba, una grabación, un video de 30 segundos que documentaba todo lo que él había hecho. Y no solo eso. También tenía un secreto enterrado en mi pasado, una herencia olvidada, un legado que mi abuelo había dejado en un pagaré viejo y amarillento, guardado entre los documentos de una propiedad que todos creían perdida. Esa noche, frente a ese sobre lleno de billetes, entendí algo que cambiaría todo. El valor real de las cosas no se mide en pesos ni en dólares. Se mide en verdad. Y la verdad que yo tenía en mis manos valía más que todo el patrimonio de ese hombre. Porque cuando el poder se enfrenta a la evidencia, cuando la riqueza choca contra la justicia, solo uno puede ganar. Y ese día, el dinero no fue suficiente. Pero antes de contarte cómo un simple mesero logró derribar a un gigante, antes de revelarte el secreto que lo cambió todo, necesito que entiendas cómo llegué hasta ahí. Necesito que veas el precio que pagué, el costo real de enfrentarme a un hombre que controlaba jueces, contratos, cuentas offshore y una red de influencias que movía millones cada mes. Esta es la historia de cómo un sobre lleno de dinero no pudo comprar mi silencio. De cómo una inversión en la verdad resultó ser más rentable que cualquier negocio sucio. Y de cómo descubrí que, a veces, el capital más valioso no está en una caja fuerte, sino en la dignidad que decides conservar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de justicia, es una historia sobre el valor, sobre cuánto cuesta traicionar tus principios, sobre el interés que genera una decisión correcta, aunque al principio parezca la más cara, y sobre cómo, cuando tienes la prueba adecuada, hasta el abogado más poderoso puede caer. Porque ese sobre que él me ofreció esa noche no era un regalo, era un contrato, un trato, una cláusula invisible que decía: vende tu alma, y yo firmaré el cheque. Pero yo ya había tomado una decisión. Y esa decisión, aunque me costaría todo lo que tenía, terminaría pagándome de una forma que él nunca podría entender. Ahora, déjame llevarte al principio, al momento exacto en que todo comenzó, al día en que ese hombre entró al restaurante donde yo trabajaba y cambió mi vida para siempre. Pero antes de seguir, quiero saber, ¿desde dónde me estás escuchando? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal porque lo que viene a continuación es una montaña rusa de emociones, secretos y una revelación financiera que ni yo mismo esperaba. Créeme, cuando llegues al capítulo final, vas a entender por qué este testimonio vale más que cualquier fortuna. Mi nombre es Mateo. Tengo 28 años y, hasta hace 6 meses, mi vida cabía perfectamente en un cuarto de azotea en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. 12 metros cuadrados. Renta: 4,500 pesos al mes. Servicios aparte. Mi sueldo como mesero en un restaurante de comida italiana: 7,000 pesos quincenales, más propinas que variaban entre 2,000 y 3,000 pesos en las buenas semanas. Cuando sumaba todo, llegaba apenas a los 18,000 pesos al mes.
De ahí salía renta, comida, transporte, luz, agua, internet y, lo más pesado, los pagos mínimos de una tarjeta de crédito que arrastraba desde que intenté ayudar a mi madre con una cirugía 2 años atrás. Esa deuda, con sus intereses compuestos y sus porcentajes que nunca bajaban, se había convertido en una bola de nieve. Comenzó con 30,000 pesos. Ahora, entre comisiones, seguros que nunca pedí y cargos por pagos atrasados, debía casi 60,000. Cada mes, el banco me enviaba estados de cuenta que parecían sentencias. Cada mes, yo pagaba 1,500 pesos que apenas tocaban el capital. Era una trampa financiera perfecta. Pero yo no me quejaba. O al menos no en voz alta. Porque había aprendido algo desde niño. El dinero no define quién eres, pero sí determina cuántas opciones tienes. Y yo tenía muy pocas. Mi abuelo solía decir algo que nunca entendí completamente hasta ahora. Decía, Mateo, el verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en su palabra. Lo decía mientras fumaba en el patio de su casa en Puebla, una propiedad vieja que heredó de su padre. Yo era niño, y no le prestaba mucha atención. Me parecían frases de viejo. Filosofía barata. Pero algo de esas palabras se quedó conmigo, como una moneda olvidada en el bolsillo de un pantalón viejo. Resulta que mi abuelo tenía razón. Y resulta también que él me dejó más que frases. Me dejó un secreto. Algo que descubriría meses después, cuando todo explotara. Algo relacionado con esa propiedad en Puebla, con un documento notarial que nadie reclamó, con una inversión olvidada que ahora valía una pequeña fortuna. Pero eso vendrá después. Por ahora, solo necesitas saber que mi abuelo murió cuando yo tenía 17 años, y que su legado quedó enterrado bajo años de trámites burocráticos, papeles perdidos y un sistema legal que favorece a quien tiene dinero para pagar abogados. Yo no tenía dinero. Apenas tenía para comer. Así que seguí trabajando. Seguí sirviendo platos de pasta a 35 pesos el gramo. Seguí sonriendo a clientes que dejaban propinas de 20 pesos después de consumir 800. Seguí ahorrando monedas en un frasco de vidrio, como si eso fuera a cambiar algo. Hasta que una noche, todo cambió. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes el restaurante estaba casi vacío. Solo quedaban 2 mesas ocupadas. Una de ellas era la de él. El licenciado Armando Vega, abogado corporativo, socio principal de un despacho que manejaba cuentas millonarias, contratos con corporativos internacionales y, según rumores, negocios turbios con políticos. Su facturación anual, según leí después en un artículo, superaba los 50 millones de pesos. Él solo, no su firma. Él. Esa noche, el licenciado Vega llegó acompañado de 2 hombres. Uno era un empresario que reconocí de las noticias. El otro, un desconocido con traje gris y maletín de piel. Pidieron vino carísimo, una botella de 1,200 pesos. Hablaban en voz baja, pero yo, que recogía las mesas cercanas, alcanzaba a escuchar fragmentos. Palabras sueltas que no significaban nada para mí en ese momento. Transferencia, offshore, porcentaje fijo, sin registro, efectivo limpio. No le di importancia. Hasta que sucedió. El hombre del traje gris sacó un sobre. Dentro había billetes. Muchos billetes. Dólares. Los puso sobre la mesa. El licenciado Vega los contó, sin prisa, como quien revisa la lista del súper. Luego sacó un documento, lo firmó, y lo deslizó hacia el empresario. Un contrato. Una firma. Un trato sellado con efectivo que nadie reportaría. Un intercambio que nunca pasaría por ningún banco, ninguna declaración, ningún recibo oficial. Y yo, desde mi posición junto a la máquina de café, con mi celular en el bolsillo del delantal, grabé todo sin darme cuenta. Bueno, sí me di cuenta. Pero no pensé que esa grabación valdría millones. No pensé que esa prueba se convertiría en mi salvación. Y definitivamente no pensé que ese hombre intentaría comprar mi silencio. Pero lo hizo. Y cuando lo hizo, toda mi vida cambió. Porque resulta que la verdad tiene un precio de mercado. Y ese precio es mucho más alto de lo que cualquiera imagina.
3 días después de esa grabación, mi vida se convirtió en una pesadilla. Llegué al restaurante como siempre, a las 4 de la tarde, listo para el turno de la noche. Mi jefe, el señor Ramírez, me esperaba en la puerta de la cocina con una expresión que nunca le había visto. Parecía nervioso, incómodo, como si estuviera a punto de despedir a alguien, pero no supiera cómo hacerlo sin sonar cruel. Mateo, necesito hablar contigo, me dijo, evitando mi mirada. Vamos a mi oficina. El corazón se me aceleró. Pensé en la tarjeta de crédito, en la renta, en las cuentas por pagar. Si me despedían, estaba acabado. No tenía ahorros, no tenía red de seguridad, solo tenía ese empleo y la esperanza de que, algún día, las cosas mejoraran. Entramos a su oficina, un cuarto pequeño lleno de facturas, cajas de vino y un escritorio desordenado. Él cerró la puerta. Se sentó. Me pidió que me sentara también. Mira, Mateo, empezó, jugando con un bolígrafo. Eres un buen empleado, responsable, puntual, pero tengo un problema grande. ¿Qué problema?, pregunté, sintiendo cómo el miedo me apretaba el estómago. Hace 2 días recibí una llamada. Un abogado, licenciado Armando Vega, dice que grabaste una conversación privada en el restaurante. Dice que eso es ilegal, que violaste su privacidad, y que si no te despido de inmediato, me va a demandar por daños y perjuicios. El mundo se detuvo. La grabación. Él lo sabía. Yo no. Intenté defenderme, pero el señor Ramírez levantó la mano. No me importa si lo hiciste o no, Mateo. Lo que me importa es que ese hombre tiene recursos, tiene abogados, tiene dinero para hundir este negocio. Y yo no puedo permitirme eso. Tengo empleados, tengo proveedores, tengo créditos con el banco. Si él demanda, pierdo todo. Pero yo solo estaba... Lo siento, Mateo. De verdad. Pero necesito que entregues tu uniforme y te vayas. Hoy mismo. Me quedé congelado. No por la injusticia, no por la humillación, sino porque entendí, en ese momento, el verdadero costo de no tener dinero. El señor Ramírez no era malo. Simplemente no podía darse el lujo de ser justo. Y yo, sin recursos, sin abogados, sin capital, no tenía forma de defenderme. ¿Me va a pagar mi quincena?, pregunté, con la voz rota. Él asintió. Sacó un sobre de su cajón y me lo entregó. 3,500 pesos. La mitad de lo que me correspondía. Propinas incluidas. Es lo que puedo darte ahorita, dijo. Lo siento. Salí de esa oficina sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba. Me quité el delantal. Dejé el uniforme en el casillero. Mis compañeros me miraban, pero nadie preguntó. Todos sabían. En este mundo, cuando un hombre con millones quiere destruirte, lo único que necesita es hacer una llamada. Esa noche, caminé por las calles de la Roma Norte, con 3,500 pesos en el bolsillo y una pregunta martillándome la cabeza. ¿Cuánto vale mi silencio? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el licenciado Vega por esa grabación? La respuesta llegó 2 días después. Estaba en mi cuarto, buscando empleo en Internet, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Mateo, necesito verte. Tengo una propuesta que te interesa. Licenciado Armando Vega. Incluía una dirección, un despacho en Polanco, piso 15, torre empresarial, y un horario, mañana, 10 de la mañana. No respondí. Apagué el teléfono, pero sabía que tenía que ir. No porque quisiera, sino porque necesitaba entender qué quería de mí. Y sobre todo, porque estaba desesperado. Tenía 1,000 pesos en efectivo, una deuda de 60,000 y una renta que vencía en 2 semanas. A la mañana siguiente tomé el metro. Línea 1 hasta Insurgentes. Transbordo. Línea 7 hasta Polanco. Caminé 6 cuadras hasta la torre. El edificio era impresionante. Vidrios polarizados. Lobby con mármol italiano. Guardias de seguridad. Un mundo completamente ajeno al mío. Subí al piso 15. La recepcionista, una mujer impecable con traje sastre,
Me recibió con una sonrisa profesional. ¿Mateo? El licenciado Vega lo está esperando. Por favor, pase. Me llevó por un pasillo con cuadros caros y alfombras gruesas. Al final, una puerta de caoba con una placa dorada. Lic. Armando Vega, socio principal. Ella tocó. Una voz respondió desde dentro. Adelante. Entré. Y ahí estaba él. Detrás de un escritorio enorme, con vista a la ciudad, traje de 3 piezas, reloj que probablemente costaba más que mi renta anual. Sonriendo, como si fuéramos viejos amigos. Mateo, siéntate por favor, me dijo, señalando una silla frente a él. ¿Quieres café? Agua. Estoy bien, respondí con la voz tensa. Perfecto. Entonces vayamos directo al punto. Sé que tienes una grabación. Sé que grabaste una conversación privada en el restaurante. Y sé que eso te pone en una posición delicada. No hice nada ilegal, dije, aunque no estaba seguro de eso. Él sonrió. No con burla, con paciencia, como quien explica matemáticas a un niño. Técnicamente, Mateo, grabaste sin consentimiento. Eso viola leyes de privacidad. Pero no vine a amenazarte. Vine a ofrecerte algo mejor. Vine a ofrecerte una solución que beneficie a ambos. Se levantó, caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared y la abrió. Sacó un sobre. Lo puso sobre el escritorio, frente a mí. Aquí hay 200,000 pesos en efectivo. Y un contrato de confidencialidad. Si firmas, borras la grabación frente a mí. Y nunca más hablamos de esto. El dinero es tuyo. Además, puedo ofrecerte un empleo en una empresa asociada al despacho. Sueldo. 25,000 pesos mensuales. Prestaciones. Seguro. Un contrato real. Todo legal. Me quedé mirando el sobre. 200,000 pesos. Eso era suficiente para pagar toda mi deuda. Para cubrir 6 meses de renta. Para empezar de cero. Para vivir sin esa presión constante. ¿Y qué pasa si no acepto? Pregunté. Su sonrisa se enfrió. Entonces te demando por daños. Y créeme, Mateo, tengo los recursos para hundirte. Puedo bloquear cualquier empleo que consigas. Puedo hacer que ningún banco te dé crédito. Puedo convertir tu vida en un infierno burocrático. O puedes tomar este dinero, firmar y seguir adelante. Tú decides. El silencio en esa oficina era pesado. Podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared carísimo. Podía sentir cómo mi dignidad y mi necesidad luchaban dentro de mí. Y entonces, recordé algo. Las palabras de mi abuelo. El verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en su palabra. Pero mi abuelo nunca tuvo una deuda de 60,000 pesos. Nunca fue despedido injustamente. Nunca tuvo que elegir entre la verdad y la supervivencia. ¿Puedo pensarlo? Dije finalmente. Él asintió, cerrando el sobre. Tienes 24 horas, pero Mateo, te voy a ser honesto. Esta oferta no va a mejorar. Es ahora o nunca. Salí de esa oficina con el peso del mundo en los hombros. 200,000 pesos, un empleo, una vida nueva. Todo a cambio de mi silencio. Pero algo dentro de mí, algo que no podía explicar, me decía que ese dinero tenía un costo demasiado alto. Que esa firma en ese contrato no era solo una transacción. Era una rendición. Y yo aún no estaba listo para rendirme. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cuarto con el celular en la mano, viendo esa grabación una y otra vez. 30 segundos. Eso era todo. 30 segundos de video borroso donde se veía al licenciado Vega contando dólares, firmando un documento y sellando un trato que claramente evadía impuestos. No era evidencia perfecta, pero era suficiente. Busqué en Internet. Leí artículos sobre lavado de dinero, sobre evasión fiscal, sobre cómo funcionaban los contratos offshore. Aprendí que lo que había grabado no era solo turbio, era ilegal, completamente ilegal. Y si esa grabación llegaba a manos correctas, el licenciado Vega no solo perdería su licencia, perdería su libertad. Por eso me ofrecía 200,000 pesos. No porque fuera generoso, sino porque esa grabación valía millones.
Valía su reputación, valía su imperio. Y entonces entendí algo. Yo tenía el poder, no él. A la mañana siguiente, en lugar de llamarlo para aceptar, hice algo diferente. Busqué a un abogado. No uno caro, uno que ofrecía consultas gratuitas. Su oficina estaba en un edificio viejo de la colonia Doctores. Subí 3 pisos por escaleras. Toqué la puerta. El licenciado Morales era un hombre de unos 50 años, con traje desgastado y una sonrisa cansada. Me recibió sin cita previa, me ofreció un café aguado, y me escuchó durante media hora mientras le contaba todo. Cuando terminé, él se recostó en su silla y suspiró. Mateo, lo que tienes en tus manos es dinamita, pero también es peligroso. Si Vega descubre que fuiste con un abogado, puede adelantarse. Puede hacer que desaparezcan documentos. Puede presionar testigos. Puede usar su influencia para que ninguna autoridad te tome en serio. ¿Y qué hago?, pregunté, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. Primero, asegura esa grabación. Súbela a una nube. Mándala por correo a ti mismo. Déjala en manos de alguien de confianza. Segundo, no aceptes su dinero. Si firmas ese contrato, pierdes todo. Y tercero, necesitas más que esa grabación. Necesitas un testigo. Alguien que haya visto el trato. Alguien que pueda corroborar tu versión. No hay testigos. Estábamos solos en el restaurante. Él negó con la cabeza. Siempre hay testigos, Mateo. Siempre. Piensa. ¿Quién más estaba ahí? ¿El cocinero? ¿Algún proveedor? ¿Cámaras de seguridad? Cámaras. No lo había pensado. El restaurante tenía cámaras. Una en la entrada, otra en la caja y una en el comedor. Mi jefe las revisaba cada semana para controlar robos. ¿Las grabaciones todavía existen?, preguntó el licenciado Morales. No sé. Mi jefe borra los archivos cada mes. Entonces tienes que actuar rápido. Consigue esas grabaciones. Y cuando las tengas, vuelve conmigo. Vamos a armar un caso que ni todos los abogados de Vega puedan desbaratar. Salí de esa oficina con una misión clara. Pero había un problema. Mi ex jefe me odiaba. No iba a darme acceso a esas cámaras. No después de haberme despedido. Así que hice algo arriesgado. Esa misma noche, volví al restaurante. No como empleado, como cliente. Pedí una mesa, ordené lo más barato del menú y esperé. A las 11 de la noche, cuando el turno terminó, me acerqué a uno de mis ex compañeros. Carlos, un chico joven que siempre fue amable conmigo. Carlos, necesito un favor. Le dije en voz baja. Necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad. Del martes de hace 2 semanas. Él me miró como si estuviera loco. ¿Estás consciente de que me pueden correr? Lo sé, pero si no hago esto, un hombre poderoso va a salirse con la suya. Y yo voy a quedar como un criminal. Carlos dudó. Miró alrededor. Finalmente, asintió. Dame 10 minutos. Se fue a la oficina del señor Ramírez. Yo esperé afuera, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cada segundo parecía una eternidad. Cada ruido me hacía saltar. Finalmente, Carlos salió con una memoria USB en la mano. Aquí está. Pero Mateo, si alguien pregunta, yo no te di nada. Gracias, Carlos. Te debo una. Volví corriendo a mi cuarto. Conecté la memoria a mi laptop, abrí los archivos, y ahí estaba. El video completo. Con fecha, con hora, con audio. El licenciado Vega contando billetes, firmando documentos. Todo registrado en alta definición. Tenía la prueba. Tenía la verdad. Y ahora, tenía el control. Al día siguiente, volví con el licenciado Morales. Le mostré todo. Él sonrió. Por primera vez desde que lo conocí, sonrió con verdadera satisfacción. Mateo, esto es oro. Con esto, podemos presentar una denuncia formal. No solo contra Vega, contra todos los involucrados. Evasión fiscal. Lavado de dinero. Cohecho. Esto puede destruir su carrera. ¿Y qué gano yo?, pregunté. Porque aunque quería justicia, también necesitaba comer.
Si la denuncia prospera, y si las autoridades recuperan los fondos evadidos, tú podrías recibir una recompensa. La ley contempla porcentajes para denunciantes. Dependiendo del monto, podrías estar hablando de cientos de miles de pesos. Incluso millones. Millones. La palabra flotó en el aire como una promesa imposible. ¿Pero cuánto tiempo tardaría eso? Pregunté. Meses, tal vez años. Pero Mateo, hay otra opción. Una que te da poder inmediato. ¿Cuál? Vuelve con Vega, dile que aceptas su oferta. Pero cuando estés en su oficina, enfréntalo. Dile que sabes que lo que hizo es ilegal. Dile que tienes más pruebas. Hazle saber que no va a comprarte. Y observa su reacción. Si se asusta, si retrocede, entonces sabrás que tiene más que perder de lo que aparenta. Era un plan arriesgado, pero también era la única forma de recuperar mi dignidad sin esperar años en un juzgado. 2 días después, volví a su oficina. Esta vez, sin miedo. Entré a esa torre en Polanco con la cabeza en alto. Subí al piso 15. La recepcionista me reconoció. El licenciado lo está esperando. Entré. Él estaba de nuevo detrás de su escritorio, pero esta vez yo no me senté. Me quedé de pie. Vine a rechazar su oferta, dije, con voz firme. Él levantó una ceja, sorprendido. ¿Estás seguro? 200,000 pesos es mucho dinero, Mateo. Más de lo que ganarás en 2 años. No me importa. No voy a firmar. Y no voy a borrar la grabación. Su expresión cambió. La sonrisa se esfumó. La paciencia desapareció. Por primera vez, vi algo que nunca esperé ver en un hombre tan poderoso. Miedo. Mateo, no sabes con quién estás jugando. Sí lo sé. Sé exactamente quién es usted. Sé lo que hizo. Sé que evadió impuestos. Sé que ese contrato que firmó fue para blanquear dinero. Y sé que si yo entrego esta evidencia a las autoridades correctas, usted no va a perder solo dinero. Va a perder su libertad. El silencio era tenso. Podía ver cómo su mente trabajaba, calculando opciones, buscando salidas. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente, con voz controlada. Justicia. Quiero que admita lo que hizo. Quiero que devuelva ese dinero. Y quiero que se entregue a las autoridades. Él soltó una risa seca. Eres ingenuo, Mateo. El mundo no funciona así. Tal vez no. Pero tengo algo que usted no tiene. Nada que perder. Me di la vuelta y salí de esa oficina. No sabía qué pasaría después. No sabía si me demandaría, si me amenazaría, si intentaría algo peor. Pero por primera vez en semanas, sentí algo que había olvidado. Dignidad. Y esa dignidad, descubrí, no tiene precio. Si esta historia te está atrapando, déjame en los comentarios la palabra dignidad. Quiero saber cuántos de ustedes creen que hice lo correcto. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene en los próximos capítulos va a cambiar todo. Literal. Vamos a hablar de herencias, secretos de familia, y una recompensa que nunca imaginé. 3 semanas después de ese enfrentamiento, mi vida dio un giro que jamás esperé. El licenciado Morales presentó la denuncia formal ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Con las grabaciones, los videos de seguridad y un análisis forense que confirmaba la autenticidad de todo, el caso fue tomado en serio. No fue rápido. No fue fácil. Pero fue real. Y entonces, algo inesperado sucedió. Un día, recibí una llamada del licenciado Morales. Su voz sonaba diferente, emocionada, casi incrédula. Mateo, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. ¿Pasó algo? Pregunté con el estómago apretado. Sí, algo muy bueno. Llegué en media hora. Subí las escaleras de 2 en 2. Entré sin tocar. Él estaba sentado con una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo varios documentos. Mateo, ¿recuerdas que me dijiste que tu abuelo tenía una propiedad en Puebla? Sí, pero se perdió. Nunca pudimos recuperarla. Había problemas con los papeles. Bueno, resulta que no se perdió. Y resulta que esa propiedad ahora vale mucho dinero.
Me quedé paralizado. ¿Cómo? Cuando presentamos la denuncia, tuvimos que investigar tu historial familiar para establecer que eres un ciudadano de bien. Durante esa investigación, encontramos esto. Me mostró un documento notarial. Un testamento. De mi abuelo. Fechado 3 meses antes de su muerte. En él, legaba formalmente su propiedad en Puebla a mi nombre. Pero había más. Esa propiedad, que todos creían abandonada, estaba ubicada en una zona que ahora era parte de un desarrollo comercial. Una empresa inmobiliaria había intentado comprarla durante años, pero como no había herederos registrados, el trámite había quedado congelado. ¿Cuánto vale? Pregunté, sin poder creerlo. Según el avalúo actualizado, la propiedad tiene un valor de mercado de 2 millones de pesos, y la empresa inmobiliaria sigue interesada en comprarla. Están dispuestos a pagar 1.800.000 en efectivo, sin juicios, sin trámites largos. Solo necesitas firmar. 2 millones de pesos. Herencia, patrimonio, capital. Palabras que siempre habían sido abstractas para mí, de repente se volvieron reales. ¿Y los trámites? ¿Cuánto tardan? Pregunté, todavía procesando la noticia. 2 meses, máximo 3. Pero Mateo, hay algo más. La recompensa por la denuncia contra Vega fue aprobada. Como denunciante, tienes derecho al 10% de los fondos recuperados. Y según los cálculos preliminares, estamos hablando de 8 millones de pesos evadidos. Tu porcentaje sería de 800.000 pesos. Mi mente no podía procesar tanta información. De estar endeudado, desempleado y desesperado, ahora estaba mirando un patrimonio de más de 2 millones de pesos. Era surrealista. ¿Cuándo recibiría ese dinero? Pregunté. La herencia, en 2 meses. La recompensa, puede tardar 6 meses o 1 año. Pero Mateo, con solo la herencia, ya puedes cambiar tu vida completamente. Esa noche, volví a mi cuarto en la azotea y me senté en la cama. Miré alrededor. 12 metros cuadrados. Paredes descascaradas. Una ventana que no cerraba bien. Y pensé, pronto, esto va a ser solo un recuerdo. 2 meses y medio después, firmé los papeles. La venta de la propiedad se concretó. 1.800.000 pesos se depositaron en una cuenta bancaria que abrí específicamente para eso. Era la primera vez en mi vida que veía tantos ceros después de un número que me pertenecía. Lo primero que hice fue pagar la tarjeta de crédito. 60.000 pesos. Liquidación total. Sin intereses pendientes. Sin cargos ocultos. Sin esa presión que me había perseguido durante años. Lo segundo fue buscar un departamento nuevo. No algo lujoso, pero sí algo digno. Encontré uno en la colonia Narvarte. Un monoambiente de 30 metros cuadrados. Cocina integral. Baño completo. Ventanas grandes. Renta. 7.000 pesos al mes. Lo renté por 1 año completo, pagando todo por adelantado. 84.000 pesos. Tranquilidad asegurada. Lo tercero fue comprar ropa. No ropa cara. Solo ropa limpia, nueva, que no estuviera remendada. 5.000 pesos en un centro comercial. 3 pantalones. 5 camisas. Un par de zapatos decentes. Y por primera vez en años me vi en el espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Lo cuarto fue buscar un empleo, pero ya no desde la desesperación, sino desde la elección. Encontré un puesto en una empresa de logística. Sueldo, 15.000 pesos mensuales. No era una fortuna, pero era estable. Y lo más importante, era mío. Nadie me lo había regalado. Nadie me lo había comprado. Lo conseguí porque tenía un currículum limpio, referencias, y ahora, una dirección que no daba pena poner en la solicitud. Pasaron 3 meses más. Mi vida era irreconocible. Tenía un departamento, un empleo, dinero en el banco. Y por primera vez, podía dormir sin preocuparme por las cuentas del mes siguiente. Pero entonces, recibí un mensaje, un número desconocido, un texto corto. Mateo, necesitamos hablar. Urgente.
Hay un problema con tu denuncia. Era del licenciado Morales. Lo llamé de inmediato. ¿Qué pasa? Pregunté, sintiendo cómo la ansiedad regresaba. Vega contrató a otro despacho, uno grande, muy grande, y están argumentando que la grabación fue obtenida ilegalmente, que violaste su privacidad, que la evidencia no es admisible. Y lo peor, están demandando por daños morales. Están pidiendo una indemnización de 3 millones de pesos. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿3 millones? Pero yo no tengo... Lo sé. Por eso necesito que vengas mañana. Tenemos que preparar una defensa. Y Mateo, hay algo más. Si perdemos este caso, no solo pierdes la recompensa, podrías perder todo lo que ganaste con la herencia. Esa noche, no pude dormir. Me di cuenta de algo terrible. El dinero no resuelve los problemas, solo los cambia de forma. Antes, mi problema era la pobreza. Ahora, mi problema era proteger lo que tenía. Y resulta que eso era igual de agotador. Porque cuando tienes algo que perder, el miedo se multiplica. Cada llamada desconocida es una amenaza. Cada documento legal es una trampa potencial. Cada día que pasa es un recordatorio de que la justicia no siempre es justa cuando el otro lado tiene más recursos. Y Vega tenía muchos más recursos que yo. Pero también tenía algo que él no tenía: la verdad. Y aunque no sabía si eso sería suficiente, era lo único que me quedaba. La demanda llegó una semana después. Un sobre certificado. 20 páginas de lenguaje legal que apenas entendía. Pero el resumen era claro. El licenciado Armando Vega me acusaba de difamación, violación a la privacidad, daño moral y pérdida de reputación. Pedía 3 millones de pesos en compensación. Y lo peor, había solicitado un embargo preventivo sobre mis bienes. ¿Pueden hacer eso? Pregunté al licenciado Morales, con las manos temblando. Pueden intentarlo, pero para que proceda necesitan demostrar que hay riesgo de que tú dilapides tu patrimonio. Afortunadamente, tu dinero está en el banco. Y no has hecho compras extravagantes. Eso juega a tu favor. Pero ¿y si ganan? ¿Y si el juez les da la razón? Él suspiró. Era un suspiro cansado. El suspiro de alguien que ha visto demasiados casos perdidos. Entonces tendrías que pagar. O llegar a un acuerdo. Y Mateo, te voy a ser honesto. Ellos tienen un equipo de 5 abogados, tienen recursos ilimitados. Pueden alargar este proceso durante años. Pueden apelarlo todo. Pueden convertir esto en una guerra de desgaste. Y en una guerra de desgaste, casi siempre gana quien tiene más dinero. ¿Y qué hago?, pregunté, sintiendo cómo el pánico me apretaba el pecho. Tienes 2 opciones. 1. Pelear. Presentar todos los argumentos. Demostrar que tu grabación fue accidental. Que no buscabas lucrar. Que solo querías justicia. Y esperar que el juez sea razonable. O llegar a un acuerdo. Ellos propusieron uno. Está en la última página de la demanda. Busqué. Ahí estaba. Una cláusula titulada Propuesta de conciliación. El demandante está dispuesto a retirar todos los cargos si el demandado: 1. Retira formalmente su denuncia ante la UIF. 2. Entrega todas las copias de las grabaciones. 3. Firma un contrato de confidencialidad perpetuo. 4. Paga una compensación simbólica de 200,000 pesos por gastos legales. 200,000 pesos. Exactamente lo mismo que me había ofrecido al principio. Solo que ahora, después de meses de estrés, después de haber probado lo que era vivir sin deudas, después de haber recuperado mi dignidad, esa cifra se sentía como una burla. Es una trampa, dije. Sí, lo es, pero también es una salida. Si aceptas, esto termina. Si no aceptas, esto podría durar años. ¿Cuántos años? 3, tal vez 5, dependiendo de las apelaciones. 5 años. 5 años de audiencias, de abogados, de documentos, de noches sin dormir, de ver cómo mi dinero se iba en honorarios, en traslados, en copias certificadas. ¿Cuánto me costaría pelear?, pregunté. Mis honorarios son accesibles. 50,000 pesos por todo el proceso. Pero hay otros gastos.
peritajes, notificaciones, posibles multas si perdemos. En total, podrías estar hablando de 100,000 pesos, tal vez más, 100,000 pesos. Una décima parte de lo que tenía. No era imposible, pero era arriesgado. Esa noche, llamé a mi madre. Ella vivía en Oaxaca. Llevábamos meses sin hablar. Le conté todo. Desde la grabación hasta la herencia. Desde el enfrentamiento hasta la demanda. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, ella habló. Hijo, tu abuelo siempre decía que el dinero va y viene. Pero la dignidad, si la pierdes, no regresa. Haz lo que te permita dormir tranquilo. Colgué. Miré el techo de mi nuevo departamento. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo había llegado hasta aquí, y me di cuenta de algo. Si aceptaba ese acuerdo, todo habría sido inútil. La grabación, el enfrentamiento, la denuncia, todo. Porque no se trataba solo de dinero, se trataba de justicia, de que un hombre poderoso no podía simplemente comprar su salida, de que la verdad tenía que valer más que cualquier contrato. A la mañana siguiente, volví con el licenciado Morales. Vamos a pelear, dije. Él asintió. No con sorpresa, con respeto. Entonces prepárate, porque esto va a ser duro. Y lo fue. Durante los siguientes 6 meses, mi vida se convirtió en un vaivén de audiencias, declaraciones y papeleo interminable. Cada semana, había una nueva notificación, un nuevo argumento de la defensa de Vega, una nueva táctica para desacreditarme. Intentaron demostrar que yo tenía antecedentes penales. No los tenía. Intentaron alegar que yo había intentado extorsionar a Vega. No había pruebas. Intentaron conseguir testimonios de mis ex compañeros del restaurante, ofreciéndoles dinero para que dijeran que yo era poco confiable. Nadie aceptó, pero el desgaste era real. Cada audiencia me costaba un día de trabajo. Cada documento que tenía que presentar me costaba tiempo y energía. Y cada noche, me iba a dormir preguntándome si valía la pena. Hasta que llegó la audiencia final. El día en que el juez escucharía todos los argumentos y daría su veredicto. Llegué temprano. El licenciado Morales estaba nervioso. Del otro lado de la sala estaba el equipo de Vega. 5 abogados con trajes caros, portafolios de piel y esa confianza que da el dinero. El juez entró. Una mujer de unos 60 años, con expresión seria y una reputación de ser implacable pero justa. Procede la audiencia, dijo. Comenzaremos con los alegatos finales. El abogado principal de Vega habló primero. Durante 20 minutos, argumentó que yo había violado la privacidad de su cliente, que había actuado con malicia, que había buscado lucrar con información obtenida ilegalmente, y que por lo tanto merecía ser sancionado. Luego fue el turno del licenciado Morales. Habló durante 15 minutos. Explicó que mi grabación fue accidental, que yo no tenía intención de lucrar, que solo busqué justicia cuando fui despedido injustamente, y que la evidencia que capturé revelaba actividades ilegales que debían ser investigadas. Finalmente, el juez pidió ver las grabaciones. Ambas, la mía y la del restaurante. Se tomó su tiempo. 10 minutos de silencio absoluto mientras revisaba cada detalle. Luego, levantó la mirada. He tomado una decisión, dijo. Pero antes, quiero hacer una pregunta al señor Mateo. Me puse de pie, con las piernas temblando. ¿Por qué no aceptó el acuerdo? ¿Por qué siguió adelante sabiendo que podía perderlo todo? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré al licenciado Morales. Él asintió, dándome permiso para responder con mis propias palabras. Porque mi abuelo me enseñó que el valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en su palabra. Y si yo hubiera aceptado ese dinero, hubiera traicionado esa enseñanza. Hubiera traicionado mi dignidad. Y eso, señora jueza, no tiene precio. Ella me miró durante unos segundos. Luego asintió. Entiendo. Y aprecio su honestidad. Por lo tanto, mi veredicto es el siguiente. El corazón se me detuvo. Todo dependía de las siguientes palabras.
Desestimo la demanda del licenciado Armando Vega en su totalidad, dijo la jueza con voz firme. Las grabaciones presentadas por el señor Mateo, aunque obtenidas sin consentimiento explícito, documentan actividades que constituyen delitos fiscales. Bajo el principio de interés público, la evidencia es admisible. Además, no encuentro evidencia de que el señor Mateo haya actuado con malicia o intención de extorsión. Por el contrario, encuentro que su denuncia fue legítima y valiente. Sentí como mis piernas dejaban de sostenerme. El licenciado Morales me agarró del brazo. Además, continuó la jueza, ordeno al licenciado Vega cubrir los costos legales del demandado, por un monto de 100,000 pesos, y turno el expediente completo a la Fiscalía para que investigue formalmente las actividades documentadas en las grabaciones. El equipo de abogados de Vega se levantó inmediatamente, argumentando. Pero la jueza levantó la mano. Se acabó. Mi decisión es inapelable en esta instancia. Pueden proceder con recursos superiores si lo desean, pero les advierto, la evidencia es contundente. Salimos de esa sala, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Había ganado. No solo la demanda. Había ganado mi dignidad de vuelta. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, recibí otra llamada del licenciado Morales. Mateo, ¿puedes venir a mi oficina? Hay algo que necesito mostrarte. Llegué esa misma tarde. Él tenía sobre su escritorio un folder grueso. Durante la investigación de tu caso, seguí indagando sobre la propiedad de tu abuelo. Y encontré algo inesperado. Abrió el folder. Dentro había más documentos notariales, copias de contratos y una carta, escrita a mano, de mi abuelo. Lee esto, me dijo. Tomé la carta. Estaba fechada un mes antes de su muerte. Decía, Mateo, si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste lo que te dejé. No solo la propiedad, sino algo más valioso. Cuando yo tenía tu edad, cometí errores. Busqué dinero a costa de mi integridad. Trabajé para gente que no merecía mi lealtad. Y aunque acumulé algo de patrimonio, perdí algo más importante. Mi paz. Por eso te dejo esta herencia. No solo como capital, sino como prueba de que siempre hay una segunda oportunidad. Esa propiedad la compré con dinero honesto, con ahorros de años, con sacrificio. Y quiero que la uses no para enriquecerte, sino para construir algo que valga la pena. Hay un anexo en este testamento. Un fondo. 20,000 pesos que dejé en una cuenta de inversión hace 30 años. Con los intereses compuestos, ahora debe valer mucho más. Ese dinero es para que lo uses en algo que ayude a otros. Una beca. Un proyecto social. Lo que tu corazón te dicte. No seas como yo, Mateo. No persigas la fortuna. Persigue el propósito. Terminé de leer con los ojos llenos de lágrimas. ¿El fondo existe?, pregunté. El licenciado Morales asintió. Sí, y con los intereses acumulados durante 30 años, ahora vale 500,000 pesos. Está a tu nombre, pero tiene una cláusula. Solo puede ser retirado si demuestras que será usado para un fin social. 500,000 pesos. Un legado. Una responsabilidad. ¿Y qué hago con eso?, pregunté. Eso lo decides tú. Pero Mateo, déjame decirte algo. En todos mis años como abogado, nunca había visto a alguien rechazar tanto dinero por principios. Y creo que tu abuelo sabía exactamente qué tipo de hombre eras. Por eso te dejó esto. No para que fueras rico, sino para que hicieras algo rico en significado. Esa noche, no pude dormir. Pensé en todo lo que había pasado, en la humillación, en la lucha, en las victorias. Y me di cuenta de algo. Mi abuelo tenía razón. El dinero no define quién eres, define qué puedes hacer, y yo quería hacer algo que importara. 2 meses después, usé parte de la herencia y todo el fondo de inversión para crear una fundación. Se llamaba Dignidad y Justicia. Su propósito, ofrecer asesoría legal gratuita a personas de bajos recursos que enfrentaban abusos de poder. Contraté al licenciado Morales como director legal. Renté una oficina pequeña en la colonia Doctores. Y empezamos a trabajar.
El primer caso que tomamos fue el de un joven que había sido despedido injustamente de una fábrica. Le ofrecieron 5,000 pesos para que firmara su renuncia voluntaria. Él no aceptó. Y nosotros lo ayudamos a pelear. Ganó. Recibió 50,000 pesos de liquidación. El segundo caso fue el de una señora que había sido estafada por un banco. Le habían cobrado intereses ilegales durante 10 años. Recuperamos 120,000 pesos. El tercer caso fue el de un padre soltero que enfrentaba una demanda de custodia manipulada por su exesposa y su abogado corrupto. Ganamos. Él recuperó la custodia de su hija. En 6 meses, ayudamos a 20 personas, y cada caso, cada victoria, cada testimonio, me recordaba por qué había rechazado ese sobre lleno de billetes. Porque el verdadero valor no está en lo que acumulas, está en lo que construyes con lo que tienes. Y mientras tanto, el caso contra el licenciado Vega siguió su curso. La fiscalía presentó cargos formales, se congelaron sus cuentas, se investigaron sus contratos, y aunque él contrató más abogados, aunque intentó dilatar el proceso, la evidencia era demasiado sólida. Un año después de mi primera denuncia, fue sentenciado. 5 años de prisión. Multa de 20 millones de pesos. Inhabilitación permanente para ejercer como abogado. Y yo, el mesero que casi vende su dignidad por 200,000 pesos, había logrado algo que nunca imaginé. Justicia real. Pero más importante aún, había encontrado mi propósito. No era ser rico. Era ayudar a que otros no tuvieran que elegir entre comer y defenderse. Era construir un sistema donde la verdad valiera más que el capital. Era honrar el legado de mi abuelo de la única forma que importaba, siendo el hombre que él quería que fuera. Y eso, descubrí, no tenía precio. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Hice lo correcto? ¿O debí haber tomado el dinero desde el principio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te movió algo por dentro, dale like, suscríbete, y dime desde dónde me estás escuchando. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Hoy, 3 años después de todo aquello, sigo viviendo en el mismo departamento de Narvarte. No me mudé a un lugar más caro. No compré un coche lujoso. No hice inversiones arriesgadas para multiplicar mi patrimonio. En cambio, uso mi sueldo para vivir. Y uso los fondos restantes de la herencia para mantener la fundación. Hemos ayudado a más de 100 personas. Hemos ganado 70 casos. Hemos recuperado más de 2 millones de pesos en compensaciones para gente que nunca hubiera podido pagar un abogado. Y cada vez que alguien entra a nuestra oficina, desesperado, con una deuda impagable, con un jefe abusivo, con un contrato trampa, veo mi reflejo de hace 3 años. Veo al Mateo que temblaba frente a un sobre lleno de billetes. Al Mateo que casi vendió su dignidad, porque creía que no tenía otra opción. Pero había otra opción. Siempre la hay. A veces, esa opción cuesta más. Cuesta noches sin dormir. Cuesta lágrimas. Cuesta enfrentarte a personas más poderosas que tú. Pero también te devuelve algo que ningún banco puede depositar en tu cuenta. Respeto por ti mismo. Mi abuelo me dejó una herencia. Pero no fue la propiedad. No fueron los 500,000 pesos del fondo de inversión. Fue una lección. Y esa lección era simple. El verdadero capital de una persona es su integridad, porque el dinero se gasta. Las propiedades se venden. Los saldos bancarios suben y bajan. Pero la dignidad, esa permanece. Y cuando duermes sabiendo que no traicionaste tus principios, que no vendiste tu alma, que no permitiste que el miedo te convirtiera en algo que no eres, ese es el sueño más valioso de todos. Hoy, cuando veo las noticias y escucho sobre corrupción, sobre abogados que compran testigos, sobre empresarios que evaden impuestos mientras la gente trabaja por propinas, siento rabia. Pero también siento esperanza, porque sé que cada denuncia cuenta, cada grabación importa, cada persona que decide no quedarse callada es un granito de arena hacia un sistema más justo. No voy a mentirte. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera aceptado esos 200,000 pesos, si hubiera firmado ese contrato.
si hubiera borrado la grabación y seguido adelante. Probablemente tendría más dinero ahorita. Probablemente viviría en un lugar más grande. Probablemente no tendría que preocuparme por el presupuesto de la fundación cada mes. Pero también tendría que verme al espejo todos los días, sabiendo que permití que un hombre poderoso saliera impune, sabiendo que puse un precio a mi conciencia. Y ese precio, sin importar cuántos ceros tuviera, habría sido demasiado alto. Así que no me arrepiento, ni un segundo, ni un peso, porque aprendí algo que muchos nunca aprenden, que el verdadero costo de las cosas no se mide en dinero. Se mide en lo que estás dispuesto a sacrificar de ti mismo para obtenerlas. Y yo no estaba dispuesto a sacrificar mi dignidad. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Esta es mi historia. La historia de cómo un abogado poderoso quiso comprar mi testimonio. Y de cómo la prueba que lo hizo caer no fue solo una grabación. Fue una decisión. La decisión de que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y si algo quiero que te lleves de esta historia, es esto. Cuando llegue tu momento, cuando alguien ponga un sobre frente a ti y te pida que vendas lo que eres, recuerda que siempre puedes decir que no. Porque tu dignidad no está en venta. Y eso, amigo mío, es lo único que realmente vale millones.